Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mayra Alejandra Aguirre Mesa, soy estudiante de primer periodo de Comunicación Social de la UNAD y pertenezco al CEAC de Dos Quebradas. En este video les quiero hablar sobre la primera actividad que nos pusieron en el curso de Cultura Política, donde tenemos 4 interrogantes: ¿qué es cultura? ¿Qué es política? ¿Qué es cultura política? ¿Y cómo se ve reflejado en nuestro entorno? Bueno, según las 5 encuestas que yo realicé, voy a compartirles algo de ellas y quiero empezar con cultura, que es el concepto más estandarizado. Según acá, la cultura son manifestaciones que tiene una población de acuerdo a un determinado entorno. Cuando se habla de manifestaciones es todo lo que es cultura inmaterial, la forma de vestir, la forma de actuar, sus expresiones y también todo lo que conlleva a tener una identidad. Por acá nos hablan de que son manifestaciones artísticas de un pueblo, el arte de la música, la forma de sus cantos y sus tradiciones. Conjuntos de ideas y costumbres que caracterizan a una persona, a un pueblo o a una clase social. Vemos que casi todos van por la misma idea. Otro de los entrevistados me dijo que la cultura es la sumatoria del entorno en el que nos criamos. No es lo mismo la cultura de una persona que vive en la parte atlántica que la cultura de una persona que vive en el interior. Eso es lo que nos dijo el entrevistado. Para mi concepto personal, la cultura es algo muy nuestro, algo que traemos desde nuestra crianza, como dice uno de los entrevistados, y es que cuando yo pienso en cultura, siempre pienso como en sentido de pertenencia, como en algo propio, como en algo nuestro, y siempre como que llevo un pensamiento a cultura ciudadana. Cuando pienso en que uno no debe arrojar basuras, en que debemos tener nuestros ambientes limpios, eso para mí es cultura. Pero pues definitivamente todos tenemos un concepto diferente de esto, aunque casi siempre llegamos todos como a lo mismo. Nuestro autor Jiménez nos habla sobre la cultura y que la cultura y la identidad van de la mano, ya que la identidad se construye a través de materiales culturales. ¿Qué son los significados culturales? Son todo lo que nos rodea, nuestras imágenes, sonidos, música, tradiciones, todo esto son significados según Jiménez. Y la cultura es un conjunto de ellos, es un conjunto de significados y no debe entenderse nunca como un repertorio homogéneo, estático e inmodificable de significados. Por el contrario, debe tener a la vez zonas de estabilidad y también zonas de movilidad y cambio. Es decir, que siempre la cultura está avanzando, está cambiando. Uno de mis entrevistados decía que para él cultura era, por ejemplo, la vaquería, la forma como los vaqueros enlazaban sus vacas, también la peluquería, como los peinados que se hacen las mujeres y la decoración en las uñas, que para él eso era cultura. Pero es cultura que va cambiando, sobre todo la de los peinados, si nos vamos a eso. Otro entrevistado me dijo que para él cultura tenía muchas definiciones, que por ejemplo había un concepto que se llamaba alta cultura, que es el apreciamiento de las bellas artes y las obras. Así que bueno, vemos que todos tienen un concepto, como les decía anteriormente, algo diferente, pero que igual lleva a lo mismo. Vamos con la política. Según en la política, este ya no es tan estandarizado como en la cultura. La política para todos tiene un concepto muy diferente, inclusive alguien me dio un concepto no muy positivo, porque siempre conlleva a pensar en la política y se imaginan a políticos corruptos, no lo que es en la política en sí como ciencia. Bueno, acá nos dice que la política, este fue uno de los que más me gustó y de los que siento que se acomoda más a lo que yo pienso. La política tiene una definición enciclopédica, esto fue una entrevista. ¿Qué es el arte de servir? Son todas las acciones que una persona puede estar orientando para mejorar el desarrollo y progreso de una comunidad, directrices que una persona puede establecer en una sociedad. También por acá nos habla sobre normas jurídicas, legislativas, militares de una organización o de una nación. Se aplica para la norma de convivencia entre todos los integrantes de una forma.
Por acá también nos habla sobre la orientación, la manera de actuar de una persona frente a un asunto determinado, frente a una forma de defender una idea o una forma de actuar en parte del gobierno y de creencias. Había otra entrevista que me hablaba sobre que política para él era como una jerarquía, como un sistema organizacional en donde habían jerarquías y asimismo se iban asignando las funciones. Él hablaba pues ya sobre el presidente, que el presidente delegaba a los gobernadores a los alcaldes y así por el estilo. Para él eso era política. Entonces, como les acabo de contar, según todos mis entrevistados tienen pues una visión diferente de lo que es la política. Para mí, la política tiene que ver mucho con lo que les decía al principio, es como el arte de servir, como la política para mí es algo, una ciencia que nos ayuda a tener un orden. Por ejemplo, la política de una empresa. Si la política de la empresa dice que tiene que llegar a las 8 de la mañana, que tiene que vestir con este uniforme y que tiene que seguir unos requerimientos o unas normas, esa política hace que esa empresa funcione bien. Entonces, para mí la política es muy necesaria porque es una base de normas que nos da pautas para seguir y qué hacer. La cultura política también ya se varía en cuanto a las entrevistas. De las entrevistas por acá me decían que la cultura política son todos los conocimientos y saberes que tiene una población para su beneficio, para el beneficio de su entorno en base a proyectos o programas que mejoran su espacio. Muchos me decían, bueno, es que cultura y cultura política es como los dos juntos. Y bueno, en eso sí, todos tuvieron como una visión muy parecida. Por acá me dice que la cultura política es la diversidad del tipo de sistemas que cada nación o organización aplican según la región. Pueden ser socialistas, otras dictaduras, otras pueden ser democracias y diferentes formas de gobernar. Por ejemplo, los árabes tienen culturas políticas que se han transmitido de generación en generación, así como las culturas de los diferentes países, pero cultura política. Bueno, por acá nos hablan que la cultura política, para otra persona, la cultura política es la comunicación, las grandes familias que por tradición se han establecido en zonas del país y han ayudado al crecimiento y desarrollo de un entorno. La parte cultural de la misma región hace que se vuelvan y los reelijan según sus antecedentes de riqueza, de poder, de miedo o de respeto que han ejercido en algunas regiones. Así que bueno, ahí tienen algunas ideas de lo que es como para ellos la cultura política. Por acá tengo que son prácticas y métodos establecidos que se aplican para poder regir y organizar sistemáticamente una población en especial. Siento que esta es como una de las ideas que más se acerca a lo que es mi propio pensamiento. Para mí la cultura política es el arte de tener unos requerimientos, como yo les decía ahorita. Para mí la política es seguir unas normas de manera cultural, o sea que se nos vuelva un hábito hacer las cosas bien hechas. Para mí eso es cultura política. ¿En qué se ha reflejado? Según, se me pasaba lo que nos había dicho nuestro autor Álvaro Díaz sobre la política y también nuestro autor Fabio Roche sobre la cultura política. Según Álvaro Díaz, lo político emerge de la misma interacción humana, en el encuentro entre Adán y Eva, que se conocen como personas diferentes y reconocen su individualidad, pero requieren ponerse de acuerdo para llegar a sus acuerdos y a sus desacuerdos. Y ya la política viene instaurada desde los griegos y los romanos, que crearon un modelo social para que pudieran vivir bajo unas normas. También aborda en su reflexión la acción de práctica de los aspectos más estructurales, las formas de gobierno, los mecanismos que son la institucionalidad, el procedimiento, o sea, las maneras mediante las cuales damos legalidad y legitimidad a las dos anteriores, que permite la organización y la convivencia de las diferencias y pluralidad. Esto es lo que saqué del texto de Álvaro Díaz sobre la política. Sobre la cultura política, Fabio Roche nos dice:
Para algunos investigadores, la cultura política tendría que ver con los conocimientos, valores, creencias, sentimientos, predisposiciones y actitudes de los individuos ante la política y los asuntos a ella ligados. Esto es una visión psicológica según lo que nos dice Fabio Rocha. Acá tenemos también un conjunto de fenómenos que también tienen que ver con la cultura política, los imaginarios, los mentales, las representaciones sociales que de distintos grupos conforman acerca de la realidad en general. O sea que esta es la visión que pues nos da Fabio Rocha sobre qué es la cultura política. Ya para finalizar, pues les voy a contar lo que me contaron, lo que me dijeron los entrevistados sobre cómo ven reflejada la cultura política en sus entornos. Bueno, por acá nos dicen que se ve a diario en los lugares de trabajo, por ejemplo, cuando se entablan conversaciones sobre la política, pueden ser positivas o negativas, esa es su visión. Otra visión nos dice que se ve reflejada cuando tomamos la decisión de salir a votar. Otra, en definición de cómo se ve reflejado en el entorno, dice que con el apoyo de la democracia, la política, la confianza y la desconfianza por las instituciones públicas que gobiernan nuestro país, por las dudas, el temor y la falta de credibilidad de algunas personas para formar el gobierno. Estos son algunos de los distintos conceptos que tienen algunas personas sobre, para ellos, cómo se ve reflejada la cultura política. Otro nos decía que lo veía reflejado, que ahorita se ve reflejado mucho porque no se ha adquirido una buena cultura política, porque se ha vuelto como la cultura del ladrillo, la cultura del tamal, la de si tú me das, yo te regalo mi voto. Entonces, lo que nos decía este entrevistado es que se están uniendo ahorita pues unos nuevos apartes a la cultura política, que es la venida de las FARC, que es una cultura política socialista y que espera que va a ver cómo se comportan los demás partidos políticos ante esta nueva propuesta y que espera que se acabe tanta corrupción. Esto es otra de las visiones que tiene uno de mis entrevistados de lo que es cultura política, de cómo ve reflejada, la cultura política en su entorno. Bueno, yo cómo veo reflejada la cultura política en mi entorno, según lo que yo les decía que para mí es cultura política. Para mí, yo veo reflejada la cultura política cuando a mí no me tienen que decir lo que yo tengo que hacer en cuanto a legalidad. Cuando yo sé que ponerme el casco, que ponerme el chaleco y que andar con los papeles al día en mi moto es lo que tengo que hacer, no porque si me encuentro un policía de tránsito me va a partir, sino porque yo sé qué es lo que yo hago por mi país y por mí. Para mí, en eso se ve reflejada la cultura política. Les agradezco mucho su atención y les deseo muchos éxitos. Espero que les haya gustado mi video. Dios los bendiga y hasta la próxima actividad.